Yo llegué a tal punto de que yo dije, yo no quiero estar más en el IMPEC, a raíz de todas esas cosas. Sí. Porque yo miraba muchas cosas que me impactaron demasiado. Cuando tuve la oportunidad de custodiar estos privados de la libertad de connotación especial, se da uno cuenta que Mucha impotencia. es mucha impotencia y cosas bastante aberrantes. Uno llega a ver a estos señores jugando parqués y apostando propiedades, apostando cantidades exorbitantes de dinero. Y entonces uno dice, hombre, Claro. o sea, ¿uno quién es? Sí, sí, ¿Y sí. qué influencia tiene uno acá? ¿Cómo Pero lo rehabilitar? ¿qué influencia tienen ellos allá en la calle? ¿Cuál es la magnitud y el alcance de su poder en la Alcance. calle? Y pues esas cosas como que intentaban amedrentarlo a uno, ¿no? El todo fue que pues Sí. me presento al Gokhan, paso satisfactoriamente y ahí empieza mi nueva vocación. Sí. Sí, el tema de los perritos. El tema de los perritos es algo que me apasiona hoy en día. Yo era amante a los gatos, Ajá. tengo que confesarlo, yo era amante a los gatos, no quería a los perros casi, porque Sí. me habían mordido cuando era niño. Sí. Pero una vez que tú entras al grupo operativo canino y te das cuenta de la importancia que tienen estos ejemplares, Sí. uf, eso lo cambia todo y ellos nos complementan luego, ¿sí? Por eso nos llamamos los binomios caninos, Binomios. somos el complemento, hombre-perro, eso es algo maravilloso, indescriptible, Muy chévere. es algo hasta místico, ¿sí? ¿Y qué raza es Balto? Balto es un perro de raza Border Collie, tricolor, Ajá. Sí. de pelo largo. Estos perros son originarios de la frontera de Escocia. Sí. Son perros netamente que su función zootécnica es el pastoreo de ovejas, Ujú. pero que a través de las técnicas que hemos desarrollado en el IMPEC, el método MER, Ujú. hemos logrado encaminar las habilidades de estos ejemplares hacia la detección de elementos de ¿Qué prohibida detecta tenencia. Balto? Balto detecta narcóticos. Y Encontré el muy buena. curso asignan al perro. En el curso se lo asignan. Uy, en el curso hubo algo muy bonito y fue que a ti te ponen y te Ajá. hacen formar un círculo. Un Sí. círculo. Entonces, una vez tú estás en el círculo, lanzan una pelota a la mitad del círculo Sí. y sueltan un perrito. El Ajá. perro va por la pelota y al que él se la entregue, Le asignan su ese va a ser guía. su guía. O sea, el Ok, perro es quien el te perro elige a ti. sí, sí, El iría. perro es quien te elige a ti. Me ¿sí? elige guía. En mi curso. Sí, Todos los cursos son diferentes. diferentes. Pero en mi curso fue así. Y pues mi perro, Le da la sí, mano. sí. Si habláramos de la historia de Balto y mía, o sea, nos tiramos otro podcast acá ¿Qué hacerlo? comentando todo. Sí, porque fue bastante complejo. De hecho, uno en 4 meses saca los ejemplares en detección. Sí, Yo me demoré un año y 4 meses más tiempo. aproximadamente. Claro. Y pues fue algo también muy frustrante. Porque una vez que yo hago el curso en Bellavista, en Medellín, Sí. salgo para la ciudad de Santa Marta. Ujú. Eh, Otro yo- cambio. un cambio drástico Sí. porque la cultura costeña es bastante compleja. Yo con esas ansias de trabajar, de dar Claro. resultados, y mi perro no, ni para adelante ni para atrás. Pues eso que me Más motivó a esfuerzo. investigar, a Sí. esforzarme, a estudiar. Entonces duré un año en el que me le dediqué al perro, me le dediqué, llamaba a uno, llamaba al otro, les preguntaba qué habían hecho con su ejemplar, y pues entre una y otra cosa, al fin encontré como la comba al palo, ¿sí? Sí. Y mi perrito se motivó y despegó. ¿Y qué fue lo que te tocó por primera vez en Santa Marta? En Santa Marta O sea, ¿por qué lo condecoraron? tengo hasta una foto. La primera, Sí. se podría decir, captura que tuvo mi Sí. perro fue con una PPL que salía al área de jurídica. No Sí. sé qué pensaría, pero llevaba un bareto, como decimos nosotros, Sí, dentro sí, del sí. bolsillo. Y yo le pasé al perro, el perro se sentó. Me dio linda. señal pasiva. Sí. Venga para acá. Nos registramos. El caballero tenía su sustancia ahí. El todo fue que mi perro eso parecía un niño. Se feliz, emocionó. emocionado. Sí. Los perros gesticulan mucho. Claro. Tienen esa característica.
y tú podías ver la felicidad en Se el le perro. notaba al perro. Y pues yo creo que en mí también. Sí, ¿Sí? claro, Entonces emociona. empezamos a ver resultados con el perro. Empezamos a dar resultados con el perro. Pues ya los internos ya no nos querían mucho. Y estuviste en Santa Marta, ¿y en Santa Marta dónde fue? ¿Hasta dónde fue? ¿Qué más hiciste en Santa Marta? ¿Qué más pasó en Santa Marta? Entonces en Santa Marta lo que pasa, me llegan informaciones. Nosotros trabajamos mucho de la mano de la información, ¿sí? Seguridad dinámica. Seguridad dinámica. Me llega la información de que estaban traficando demasiado con trago. Sí. Entonces yo me pongo a la tarea de contribuir a esa confianza que me estaban brindando, ¿no? Me pongo a investigar y efectivamente pues me di cuenta que sí había Tráfico. al parecer una línea de contrabando. Y a raíz de eso pues vinieron las amenazas. Otra vez. Entonces ya mi mujer en ese entonces decía, ¿por qué siempre lo mismo? ¿Por qué siempre la misma historia? Estoy cansada, ya no quiero seguir con este tipo de vida, esa vida tan agitada. Y pues era de entender, ¿no? Claro. Y yo le hallaba ya la razón, pero más sin embargo yo me sentía llamado a cumplir con mi deber. A seguir con mi deber. El todo fue que llegó un investigador de la UNP, aquel hombre me hizo una entrevista, me hizo el estudio de seguridad y determinó que lo mejor era que yo saliera de allá de Santa Marta. Volver a salir de Santa Marta. ¿Para dónde? Para acá, para Bogotá. Ok. Pero resulta y pasa que yo no quería, yo dije, nunca voy a llegar a Bogotá, no quiero llegar a Bogotá. Sí, ¿por qué? Porque yo había hecho mis prácticas de dragoneante en la modelo de Bogotá. Ok, tenía mala experiencia. Claro, allá yo había visto muchas cosas que eran difíciles de asimilar. ¿Para qué año? Eso fue en el año 2017. Ok. El año 2016, 2017. Y yo cuando observo ese panorama, yo dije, no, Bogotá no. Bogotá me matan. Claro, más riesgo. Más riesgo. El todo fue que, pues, en la multitud de consejos y de consejeros está el éxito, ¿no? Sí. Empecé a llamar, empecé a pedir consejo. En una de esas un cabo, amigo mío, me dijo, Barbosa, lo que le recomiendo es que salga de allá porque... Y él me puso el ejemplo de un compañero que hacía unos días habían asesinado en Montería, el compañero Richard Hernández, también guía canino. Sí. Me dijo, mire el caso del compañero Richard. Y yo dije, no, sí, tiene toda la razón, lo mejor es salir de acá. Bueno, aquí también nos damos cuenta, Brian, de una realidad que se vive, que es el riesgo intrínseco que lleva la labor penitenciaria, y usted lo decía hace un rato, solamente lo viven ustedes diariamente, porque desafortunadamente la sociedad, lo fácil es criticar, todos son corruptos, todos son bandidos, no sé qué, entonces hay un estigma muy grande, pero no se dan cuenta de esa ambivalencia y de ese riesgo constante de la amenaza. ¿Qué hago con la familia? ¿Qué hago con mis hijos? Mis hijos están en embarazo. ¿Qué hago si no tengo dinero? ¿A quién busco? Entonces buscaste a la iglesia, a los hermanos. Entonces también es importante ese mensaje que le están dando a la sociedad frente a esa estigmatización constante que hacen de los servidores penitenciarios, que viven una lucha constante en términos de dilemas morales, la decisión que toma y el riesgo que asume cuando toma una decisión de no entrar en corrupción. Pero mire que Dios sabe hasta dónde uno puede soportar y Él no le da pruebas a uno que uno no puede aguantar. ¿Sí? Cuando llego acá me encuentro con un excelente grupo operativo de caninos. Sí. Las mejores personas que he conocido dentro del instituto. Me sentí muy bien. Ya cambió el concepto. Cambió totalmente la motivación. La motivación, sí. Yo me sentí súper bien con ellos. Empezamos a trabajar mancomunadamente. Eso fue espectacular. O sea, acá en el Buen Pastor. Acá en el Buen Pastor. Empezamos a dar muchos resultados. Pero pues, como no todo es perfecto, y vienen siempre los retos y las dificultades. Una noche habíamos estado recibiendo unas denuncias anónimas. Unas denuncias anónimas de que habían unas funcionarias que estaban ingresando elementos de prohibida tenencia al interior del establecimiento.
Entonces nos dimos a la tarea de investigar a fondo, ¿sí? Si era cierto o no Sí. lo que nos estaban diciendo. El todo fue que sí, encontramos pruebas fehacientes de que realmente era así. Entonces nos dimos en la tarea de analizar su comportamiento. El todo fue que debido a esa información se logra la captura en flagrancia de una funcionaria. Y pues no me enorgullece en decirlo porque de todas formas no deja de ser una compañera y uno no sabe el contexto de vida. Sí, a eso iba, a eso iba. ¿Cómo enfrentar lo que hace la rato hablábamos, ese dilema moral? Porque normalmente las fuerzas de seguridad de los países, la policía, la fiscalía, los militares, persiguen el delito y persiguen al delincuente, que en teoría es el delincuente, que está haciéndole daños a la sociedad, a los ciudadanos, a las personas. Pero acá es diferente, porque acá tiene que enfrentarse a la persona que está privada de la libertad para rehabilitarla o resocializarla, que es algo tan difícil, pero también tiene que estar pendiente de que los mismos compañeros no caigan en ese error de la corrupción que terminan cometiendo también delincuentes. Entonces, ¿cómo prevenir eso y cómo gestionar eso para empezar precisamente a decir, vamos a investigar? Y lo que dices, no me siento orgulloso de hacerlo, pero es lo que está en la ley, es lo que está en la conciencia que te ha venido formando, lo que te ha venido en la experiencia generando esa muy buena disposición, disciplina, honestidad que has mostrado en tu trabajo. Pero ¿cómo es tan difícil llegar a esa decisión? Pues en el momento como tal pasan muchas cosas por la cabeza. Sí. Pasa de pronto de que puede que sean madres, puede que sean Claro, padres. claro, el corazón también. El corazón, sí, es bastante complejo eso. Pero pues también no deja de dolerle a uno todos los compañeros que han muerto a raíz de ese tipo de novedades. Porque lastimosamente, y no quiero señalar a nadie, pero lastimosamente quien entrega tus datos personales a las bandas delincuenciales para que atenten contra tu vida son los mismos compañeros, ¿sí? Son ellos quienes dicen, él viste de tal forma, o se moviliza en tal vehículo, vive en tal lado, su familia es así, ¿sí? Entonces, en el momento yo dije, tengo que hacer lo correcto, ¿por qué? En honor a todos mis compañeros caídos. Bueno, Brian, ¿y qué mensaje le das a los compañeros? Que los motive a hacer las cosas bien, que trabajen pensando en las buenas obras, pensando en hacer lo correcto y sobre todo pensando en las consecuencias de las decisiones. Un mensaje contundente para mis compañeros que aún el día de hoy siguen esforzándose, aquellos pocos que queden, que siguen esforzándose por hacer bien las cosas. Y el mensaje sería que sí se puede hacer las cosas bien. Y sí se puede nadar a contracorriente. Y está bien. No somos locos apasionados, como a muchos nos llaman. Estamos haciendo lo que es correcto, estamos haciendo lo que un día juramos hacer, ante Dios y ante la patria. ¿Y hoy se siente contento, satisfecho? Me siento satisfecho, porque si yo no hubiera actuado correctamente, siento que no tendría ni siquiera la cara para mirar a los demás a los ojos. No podría mirarlos a los ojos, claro, porque estaría yo favoreciendo un acto de corrupción que se ha llevado tantas vidas, ¿sí? Claro. Que a raíz de actos como este se han llevado tantas vidas de personas correctas que han querido hacer lo bueno. ¿Cómo se ve en unos años? En unos años me veo como una persona influyente, con un cargo superior. Sí. Sí, pero con un cargo superior no para atropellar a los funcionarios, sino para apoyar a aquellos a quienes les ha faltado ese pie de apoyo, ese respaldo para continuar con sus labores de manera adecuada. Quisiera también denunciar, de cierta manera, que si yo llegase a tener algún día un grado más de autoridad, no sería para aforar funcionarios corruptos mediante sindicatos de papel, porque eso es un gran cáncer en nuestra institución. Esos sindicatos que se forman de la noche a la mañana y escampan funcionarios corruptos que lo único que hacen es verle la cara y burlarse de los buenos funcionarios que día a día trabajamos por un IMPEC mejor. Así es. ¿Sí? Entonces creo que mi lucha sería constante contra eso. Pues Brian, muy interesante, realmente hemos pasado aquí unos minutos donde hemos aprendido mucho de usted, pero más allá de ese aprendizaje,
yo aquí tomé nota de varios temas, y esos temas son los valores que yo creo que esa es la base fundamental para cualquier servidor público, y quizás no es mucha su experiencia en términos de años, 8 Sí, años, señor. pero sí de vivencias. Ha tenido que vivir infinidad de cosas porque pues se casó muy joven, entonces iniciamos con el tema siempre, eh, es muy recurrente el tema de un ser superior, el tema de Dios, que ella también hacíamos otra entrevista con una persona privada de libertad y también se hablaba mucho de Dios. Entonces vemos cómo cuando uno cree en Dios, cuando es creyente, cuando tiene esa visión de un ser superior, pues genera mucho respeto hacia las otras cosas, hacia la autoridad, hacia el reglamento, a las leyes. Entonces eso es como una base fundamental. Y a partir de ahí también esa formación que recibe uno en la casa, vocación de servicio, la honestidad, la disciplina, los comportamientos, y cómo eso lo lleva a los riesgos. Entonces, amenazado en Valledupar, amenazado en Santa Marta, y también lo que decías, a uno le da miedo, y es muy común sentir miedo, pero por la familia. Entonces, cuando Sí, uno está casado y tiene hijos, pues el miedo aumenta más es por ellos. Y cómo también enfrentar esas situaciones de lo laboral con lo familiar y darle ese equilibrio. Y también ese constante riesgo frente a las necesidades económicas y esa tentación la constante de la tentación población por la constante. libertad y los compañeros corruptos. Realmente, Brian, estamos admirados por esa gran experiencia, una muy buena experiencia, muy insistente usted en el tema de ejemplarizante, sus decisiones han sido ejemplarizantes, y más que con un binomio, con un perro, ha sido usted una persona que ha marcado la pauta, porque ese caso que hizo aquí hace unos días en Buen Pastor, como usted lo decía, lo que hace es marcar ese ejemplo hacia los demás, en dos cosas. En la primera, que hay que actuar bien, entonces lo que te preguntaba hace rato, poder tomar esa decisión de capturar a alguien que tiene necesidades, que puede ser mamá, pero que infringió la ley. Entonces te llevas a lo correcto, entonces lo hiciste muy bien. Y el segundo tema ejemplarizante es que los demás no se metan en eso, porque pueden encontrar un Brian que los va a capturar con un Balto que se va a dar cuenta que le va a dar señal. Sí, Entonces, señor. esos funcionarios muy buenos son los que tenemos que resaltar en este instituto, que entregan la vida por el país con honestidad, con todo el compromiso por el IMPEC, y realmente Brian, lo felicito porque ha hecho un grande trabajo para nosotros. Es muy importante tener funcionarios como ustedes, nos sentimos orgullosos de tener funcionarios. Con que tengamos uno de los 17.800 no es una pérdida, Sí, señor. porque ese uno es la sal que nunca se va a corromper, Así es es. la luz que le hace reflejo a todos y el ejemplo que todos pueden seguir. Y lo que usted decía, si en unos años puede tener la oportunidad de tener un cargo más alto, va a ser ese ejemplo para que muchos que están debajo de usted, o encima de usted, o al lado suyo, lo puedan seguir. Bueno, esta fue una gran historia, con Brian, con Balto, una historia llena de altibajos, de desafíos, de retos, pero sobre todo de mucha honestidad, de mucho compromiso, de mucho sentido de pertenencia por lo que se hace, de mucha pasión, de decisiones que llevaron también a riesgos, a amenazas, a dificultades familiares, económicas, pero una persona que ha actuado con honestidad, que hoy se encuentra aquí con la frente en alto, mirando los ojos a la sociedad, dando resultados por el país y quitando ese estigma de la sociedad donde dicen que todos los servicios penitenciarios son corruptos. No, él ha tenido que capturar funcionarios tratando de ingresar elementos no permitidos, elementos prohibidos, poniendo la cara, asumiendo consecuencias. Por eso es un ejemplo para todos los servicios penitenciarios. Le agradecemos por el tiempo y los invitamos a continuar viendo Vidas en Prisión. Muchas gracias.